Hola, vamos a abordar hoy la parte 6 del tema mezclas y disoluciones ideales y reales. Y en este caso vamos a hablar de los diagramas de fase para los equilibrios líquido-líquido. Estos diagramas se constituyen o se construyen a partir de la relación entre la temperatura y la concentración, puede ser fracción molar, puede ser porcentaje en masa, en los equilibrios líquido-líquido y evidentemente bajo condiciones de presión constante. Aquí entonces se analizan mezclas de líquidos que presentan una solubilidad parcial o limitada entre ellos. Obviamente, por supuesto, entonces estas mezclas están totalmente alejadas de las disoluciones ideales. En estos diagramas se podrá trabajar o dibujar lo que hemos llamado líneas de conjunción, que son esas líneas que unen directamente las fases que están en equilibrio, dependiendo del tipo de diagrama. Por ejemplo, cuando vimos los primeros diagramas de presión contra fracción molar o composición, entonces son líneas en las cuales todos los puntos están a la misma presión. En estos tipos de diagramas, temperatura versus concentración, pues entonces el requisito es que las dos fases en equilibrio estén a la misma temperatura, por lo tanto en una línea de conjunción todos los puntos están a la misma temperatura. Y en este equilibrio de fases, a lo largo de la recta de conjunción y dependiendo de la composición global del sistema, es posible aplicar la regla de la palanca. La regla de la palanca se aplica en las líneas de conjunción entre dos fases en equilibrio, independientemente del tipo de diagrama con el que estemos trabajando. Inicialmente lo introdujimos para diagramas presión-concentración, pero se pueden utilizar en estos diagramas y en otros que veremos más adelante. Entonces, para analizar esta situación vamos a hacerlo a partir de un ejemplo. En este caso es el sistema agua y fenol. Entonces, por ejemplo, si se agitan cantidades aproximadamente iguales de ambos compuestos a una temperatura ambiente, es decir, a unos 25 grados, lo que se obtiene es un sistema formado por dos fases líquidas. Una de las fases es principalmente agua con una cierta cantidad de fenol disuelto y la otra fase es principalmente fenol con una cierta pequeña cantidad de agua disuelta. Por eso podemos decir entonces que estos dos líquidos son parcialmente miscibles, es decir, que uno se disuelve en el otro hasta alcanzar un límite máximo. En este caso entonces, cuando, por ejemplo, si tenemos agua y le estamos agregando fenol, cuando se alcance la solubilidad del fenol, es decir, cuando se sature la disolución, como los dos componentes son líquidos, acá en vez de precipitar, se separa en dos fases, con la diferencia de que, por ejemplo, cuando lo que estamos agregando es un sólido y al alcanzar la saturación el exceso de sólido precipita, tendríamos igualmente dos fases, una sólida y una líquida, con la diferencia de que la fase sólida sería el compuesto puro, el soluto puro. Acá la diferencia es que al alcanzar la saturación el sistema se separa en dos fases, pero acá las dos fases son disoluciones. Son disoluciones y esa es una pequeña diferencia, pero que es muy significativa. Entonces, esta sería la situación. Tenemos una mezcla de N moles de A y N moles de B. En condiciones de temperatura y presión constantes, pues entonces se mezclan. Obtenemos la mezcla final. El proceso de mezcla es espontáneo o se ha alcanzado el equilibrio, por eso delta G es menor o igual a 0. Y desglosándolo, pues podemos ponerlo, ¿verdad? Recuerden, el delta G también podemos verlo como el valor en el paso final menos el valor en el paso inicial. Y todo esto tiene que ser menor o igual a 0. Entonces, en el paso final lo que tendríamos es la energía libre correspondiente a la mezcla. Y en el paso inicial o etapa inicial lo que tendríamos es la energía libre que corresponde a cada componente de acuerdo a su cantidad de materia.
Si por ejemplo decimos o suponemos que en total Na más Nb es un mol, o sea, tenemos un mol de mezcla, entonces esto lo podemos convertir en delta G molar de mezcla, sería A la energía libre molar de la mezcla menos la fracción molar de A, ¿verdad? Porque Na entre 1 moles totales sería la fracción molar de A, por la energía libre de A, más la fracción molar de B por la energía libre de B. Y todo esto tiene que ser menor o igual a 0. Bueno, esta es la ecuación que teníamos anterior, y de esto lo que sabemos o lo que podríamos afirmar es que esta delta G de mezcla pues es una función claramente de la temperatura y de la presión, pero también de la fracción molar de A y de la fracción molar de B, es decir, cuánto hay de A y cuánto hay de B. Y podemos tener tres situaciones. En la primera situación, los dos líquidos son miscibles, y el delta G molar de mezcla es menor que 0, ¿verdad? Que era más o menos lo que habíamos visto en el caso de las disoluciones ideales, ¿verdad? Cuando vimos las funciones termodinámicas de mezcla. Esta sería la situación. En el caso de que ambos líquidos sean inmiscibles, entonces el delta G de mezcla es positivo, o sea, no es espontánea la formación de la mezcla, o sea, no se mezclan, y lo que obtendríamos es una curva como esta. Y en el caso que nos interesa en este momento, tenemos que ambos líquidos son parcialmente miscibles, y entonces podríamos tener una representación gráfica del delta G más o menos así. Y aquí lo que tendríamos es que si esto es X1, entonces los líquidos serían miscibles, esta sería la composición X1 y esta la composición X2, los líquidos serían miscibles cuando la fracción molar es menor a X1, o sea, en esta región de acá, donde el delta G es negativo, y cuando la fracción molar es mayor a X2, que sería en esta otra región. Acá vemos que es una curva como esta, ¿verdad? Convexa. Entonces, en esta curva convexa lo que nos habla es que los líquidos son inmiscibles, y aquí sería donde tendríamos, entre este intervalo de fracciones molares, tendríamos una región de dos fases. Por encima de esta fracción molar tendríamos una disolución, y por debajo de esta fracción molar tendríamos una disolución. Entonces, dadas estas circunstancias, ¿por qué dos líquidos son miscibles a una presión, temperatura y determinada composición, pero si cambiamos la composición ya no son miscibles? Bueno, podemos analizarlo primero desde el cambio de entalpía, haciendo una situación análoga a la que ya hicimos para el delta G, igualmente para el delta S, y como ya ustedes recordarán, ¿verdad? El delta G de la mezcla pues sería igual al delta H de la mezcla menos la temperatura por delta S de mezcla. Y a partir de acá, en general, para cualquier mezcla, el cambio de entropía es positivo. Entonces, para que el delta G de mezcla sea negativo, si esto es positivo, delta H de mezcla tiene que ser negativo, y así nos aseguramos de que esta suma dé un valor negativo. Si el delta H de mezcla es positivo, pero menor en magnitud al producto T delta S, entonces esta suma dará negativo, porque este valor es mayor que este. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, cuando el delta H de mezcla es positivo, pero es mayor a T delta S, entonces el delta G no es negativo. Y en esos casos es cuando el proceso de mezcla nos indicaría que no es posible mezclar los componentes, y tendríamos ahí una no miscibilidad. Y esto puede depender de la composición. Muy bien, hecho ese análisis termodinámico, pues vamos a analizar ahora el diagrama de fases en el equilibrio líquido-líquido para el agua y el fenol. Vean que aquí nos vamos a enfocar en las dos fases líquidas, el equilibrio líquido-líquido. Por supuesto que puede haber un equilibrio líquido-vapor entre la disolución, o en el caso de que tengamos las dos fases, entre las dos fases.
Pero para no complicar demasiado el panorama, nos vamos a enfocar, repito, únicamente en el equilibrio entre las dos fases líquidas. Y bueno, esta es la forma que tiene el diagrama de fases para el sistema agua y fenol. Ya veremos que dependiendo del sistema puede adoptar otras formas. En este caso, lo que vamos a hacer para analizar el asunto es que vamos a suponer que iniciaremos en un punto representado por A, donde, si ustedes pueden ver aquí, en el eje X lo que está representado es el porcentaje en masa de fenol en agua. Entonces estos porcentajes son de fenol en agua. Y entonces en el punto A lo que tendríamos sería 0% de fenol, es decir, agua pura. Entonces aquí podemos ver que esto que aparece con una línea diagonal corresponde al agua pura. Lo que aparece sin ningún tipo de coloración o de marcación sería fenol. Entonces aquí tendríamos agua pura. Entonces nos vamos a imaginar que tenemos un tubo de ensayo, un recipiente, donde hay agua pura y le vamos a ir agregando gota a gota o poco a poco fenol. ¿Okay? Entonces, mientras la cantidad de fenol que le hayamos agregado sea inferior al 11%, ¿verdad? Vean que vamos a trabajar a esta temperatura, es decir, nos vamos a mover en esta dirección hacia la derecha, porque la temperatura será constante y lo único que haremos es ir incrementando la cantidad de fenol, por eso irá incrementando el porcentaje de fenol en la mezcla. Entonces nos moveremos en esta dirección. Esta es la curva que representa el diagrama, y en este diagrama lo que podemos ver es que en el interior de la curva tendríamos la región de dos fases líquidas, y todo lo que esté por encima o por fuera de la curva tendríamos una fase líquida. Como siempre, la línea incluye la región de dos fases. Entonces, este punto B, que sería el primer punto yendo en esta dirección, en el cual tocaríamos la línea de la curva de la región de dos fases, corresponde, como podemos ver aquí en el diagrama, aquí no lo indican, a un 11% en fenol. Entonces, al sistema inicial, que solo era agua, si le vamos agregando fenol, siempre que sea una proporción de fenol inferior al 11%, lo que vamos a tener es un sistema de una sola fase. Es decir, ese fenol que vamos agregando se disuelve en el agua. Justo cuando hemos agregado una cantidad de fenol que corresponde al 11%, entramos en la región de dos fases. Pero vean que el punto B en este momento sería la concentración, digamos, total en el sistema de fenol. Entonces, haciendo la analogía, cuando estábamos viendo la vaporización, en este punto aparece la segunda fase. Pero esa segunda fase que aparece en proporción, en cantidad con respecto a la fase inicial, que sería 11% en fenol, es de un volumen o de una magnitud muy pequeña. Ok. Como la fase, para que esté en equilibrio con B, tiene que cumplir ciertos requisitos, entonces vamos a buscarla en el diagrama. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tiene que estar a la misma temperatura y presión. Este diagrama está hecho a la misma presión, así que todos los puntos están a la misma presión. Entonces, ¿cuál otro punto está a la misma temperatura? Recuerden que las fases siempre las buscamos, digamos, en los opuestos. Entonces aquí la fase que aparece cuando llegamos al punto B corresponde al punto C. Es decir, esa segunda fase, vean que tendrá aproximadamente un 63% en fenol. ¿Qué significa eso? Vean que en esta fase que corresponde al punto B, si hay un 11% en fenol, significa que hay un 89% de agua. Es decir, es una fase predominantemente de agua, pero con algo de fenol. Y esta otra fase, hay un 63% de fenol, ¿verdad? No es tan abismalmente diferente, pero hay una mayoría, o predomina el fenol en esta fase. Y como dijimos, en este tipo de sistemas, las fases que se forman son disoluciones. Y de acuerdo a lo que estamos viendo, este caso es a esta temperatura la máxima cantidad de fenol que es posible disolver en la cantidad de agua que tenemos aquí. Por lo tanto, a esta temperatura la solubilidad del fenol en el agua sería de un 11%.
Si lo viéramos a la inversa, es decir, si hubiésemos partido de solo fenol y le vamos agregando agua, entonces cuando llegamos aquí, ¿qué significa? Bueno, que esa es la máxima cantidad de agua que podríamos disolver en ese fenol inicial. Por lo tanto, esta sería la solubilidad del agua en el fenol a esta temperatura. Es decir, la solubilidad del agua en el fenol a esta temperatura sería, bueno, 100 menos 63, 37%, para ponerlo en función del agua. ¿Qué sucede si seguimos agregando fenol? Bueno, claramente si agregamos más fenol, pues no se va a disolver porque ya estamos en la región de dos fases. Pero entonces supongamos que llegamos al punto D. Viendo el dibujito, lo que podemos ver es que la segunda fase que aquí apareció y que ya habíamos dicho es apenas perceptible, aquí ya es evidente que hay una segunda fase. Y si continuamos agregando fenol y llegamos al punto E, ¿qué es lo que vemos? Bueno, lo que podemos ver es que esa segunda fase, que es más rica o que tiene una mayor concentración en fenol, va aumentando su volumen, su cantidad. Y lo mismo cuando llegamos a F. ¿Okay? Vean que está a la misma temperatura, seguimos teniendo dos fases, y lo que parece estar cambiando en el sistema es que la fase rica en fenol está aumentando y la fase rica en agua está disminuyendo. Pero recuerden, usando la regla de las fases, que estamos en una región de dos fases. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tenemos acá? Son dos componentes. ¿Okay? Dos componentes, dos fases, eso nos da 2 grados de libertad. Pero al construir el diagrama a presión constante, consumimos 1 grado de libertad, nos queda 1. Y cuando dijimos que íbamos a trabajar a esta temperatura, la temperatura está fija. Por lo tanto, en estos puntos B, D, E y F, en realidad tenemos 0 grados de libertad. ¿Qué significa eso? Que todas las demás variables intensivas ya están definidas. Entonces, ¿eso cómo lo interpretamos? Que tanto en B, en D, en E o en F, la composición, es decir, la concentración de las dos fases, siempre es la misma. Es decir, tanto en B, como en D, como en E, como en F, la concentración de la fase rica en agua es, con respecto al fenol, un 11%. Y la concentración o composición de la fase rica en fenol es de un 63%. ¿Qué es lo que va cambiando conforme vamos agregando más fenol? Bueno, va cambiando una propiedad intensiva, la masa total o la masa de cada fase. Eso es lo que va cambiando. Entonces, vean que a lo largo de esta línea recta que une B con C, donde B y C son las dos fases en equilibrio, y esta línea recta la llamamos una recta o línea de conjunción, podemos aplicar la regla de la palanca. Por ejemplo, veámoslo en el punto E. ¿Qué diría la regla de la palanca? Bueno, como este diagrama lo que tenemos acá es porcentaje en masa, entonces en vez de trabajar con moles, trabajamos con masa. Entonces la regla de la palanca lo que diría es que la masa de esta fase multiplicada por la distancia que hay de B a E tiene que ser igual a la masa de esta fase multiplicada por la distancia que hay de E a C. O igual, si lo hiciéramos en el punto D, pues entonces sería la masa acá por esta distancia, tiene que ser igual a la masa acá por esta distancia. Y entonces recuerden, entre más cerca esté el punto de una fase, significa que hay mayor masa en esa fase. Entonces, si fuera en D, vean que hay mayor masa en la fase rica en agua que en la fase rica en fenol. Pero si es en el punto F, vean que ya la situación cambia. Hay mayor masa en la fase rica en fenol que en la masa rica en agua. Y si eventualmente seguimos agregando fenol hasta que alcanzamos un 63%, ¿esto qué significa? Bueno, que en este punto prácticamente disolvimos toda el agua que había al inicio. Digo prácticamente porque seguimos estando dentro de la región de dos fases y todavía quedará una segunda fase rica en agua, pero que en cantidad es muy pequeña con respecto a esta. Y si eventualmente agregamos fenol más allá de un 63%, pues volvemos a pasar a la región de una fase y simple y sencillamente lo que tendríamos ahora es una disolución de agua en fenol.
Entonces, en este caso, para el sistema agua y fenol, lo que podemos ver es que conforme aumenta la temperatura, la diferencia o la distancia o la longitud de las líneas de conjunción va disminuyendo, va disminuyendo. Vean que cada vez las fases están más cerca, cada vez está más cerca, cada vez está más cerca, hasta que, por ejemplo, llegamos al punto H, que aquí se le llama entonces temperatura crítica, haciendo analogía al punto crítico, recuerden, de los diagramas aquellos para los sistemas de un solo componente, gas, líquido. Y en el caso del sistema fenol-agua, eso se alcanza a una temperatura de 66,8 grados centígrados. Entonces, para estos dos componentes, si los mezclamos en cualquier proporción a una temperatura por encima de los 66,8 grados centígrados, es decir, aquí arriba, vean que de acuerdo al diagrama, siempre obtendríamos una sola fase líquida, es decir, una disolución. Entonces, el fenol y el agua son completamente miscibles a temperaturas por encima de 66,8 grados centígrados. Eso es una información que podemos obtener del diagrama. En otros casos, por ejemplo, mezclas entre nicotina y agua, el diagrama, ahorita lo vamos a ver, es ligeramente diferente y de hecho hay una temperatura crítica superior y otra inferior. Y hay una región intermedia de temperaturas en las que ambos líquidos son parcialmente miscibles. También hay otros casos donde no hay ninguna temperatura crítica. Ejemplo, el par éter dietílico y el agua, donde, como dije, no hay ninguna. Y por lo tanto, estos dos compuestos son miscibles parcialmente a cualquier temperatura. Entonces vamos a ver un par de casos. Aquí a la izquierda tenemos el sistema agua con trietanolamina, que en este caso más bien lo que presenta es una temperatura crítica inferior a 20 grados centígrados. Entonces, agua y trietanolamina son completamente miscibles en cualquier proporción por debajo de 20 grados centígrados. Arriba de los 20 grados centígrados son parcialmente miscibles. Y en el caso de la nicotina, este sería el diagrama, vean que es un poco diferente porque tenemos dos temperaturas, una crítica superior por acá y una crítica inferior por acá. Pero independientemente de la forma del diagrama, podemos trazar una línea recta que una dos fases en equilibrio, que tiene que ser a ambos extremos a la misma temperatura, y en esas rectas de conjunción podemos aplicar la regla de la palanca. Muy bien, pasamos ahora a este otro tema, que es el de destilación de líquidos inmiscibles. ¿Okay? Aquí estamos hablando de líquidos que no se mezclan. Y para fines de esto consideramos que no se mezclan ni parcialmente, lo cual es una aproximación, ¿verdad? Siempre hay algo de uno que se disuelve en el otro, pero lo que vamos a decir es para fines prácticos no se mezclan. Entonces vamos a suponer que A y B son dos líquidos inmiscibles y esta sería la presión de vapor de A y de B como líquidos puros. Entonces, imaginémonos que los tenemos en un recipiente como este, donde hay una división y en uno de los contenedores está solamente el líquido A puro y en el otro tendríamos el líquido B puro. En estas circunstancias, cada uno puede exhibir su propia presión de vapor y al final, en el vapor, sí se van a mezclar, ¿verdad? Los gases siempre se mezclan. Entonces, la presión total en el vapor pues será igual a la suma de las presiones parciales de cada componente y en este caso la presión parcial de cada componente pues es la presión de vapor como líquido puro. ¿Ok? ¿Qué sucede si esto, por ejemplo, lo tenemos no de esta manera, sino colocamos A y B juntos en un mismo recipiente, en un beaker, en un balón de destilación? Bueno, como no se mezclan, el líquido que sea más denso se irá al fondo y el menos denso quedará encima.
Supongamos que B es más denso que A, entonces si mezclamos A con B o intentamos mezclar A con B, uno no se van a mezclar, B quedaría en el fondo del recipiente y A quedaría encima de B. En un caso como ese, vean que B ya no puede evaporarse porque está bloqueado mecánicamente por el líquido A. En esas circunstancias no aplicaría esto que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una destilación de dos líquidos que sean inmiscibles, necesitamos que los dos exhiban su propia presión de vapor, es decir, que los dos puedan entrar en contacto con la fase aérea, con la fase gaseosa. Y para eso necesitamos, como los dos los vamos a tener en un balón, por ejemplo, necesitamos que haya agitación. Y en el caso de lo que estamos viendo acá, que es la destilación por arrastre con vapor, esa agitación normalmente nos la da el propio vapor, que es el que se hace, digamos, se sumerge, por decirlo así, algún tipo de tubo que está conectado a la fuente de vapor, o sea, agua que se pone a hervir, y ese tubo se sumerge en la mezcla para que el propio vapor no solo caliente la mezcla, sino también que la agite. Entonces, ese es el contexto en el cual vamos a aplicar lo que sigue, ¿verdad? Si estamos suponiendo una destilación por arrastre con vapor, uno, tiene que haber agitación para que los dos líquidos inmiscibles exhiban su presión de vapor y la presión total pueda ser igual a esto que estamos diciendo acá. Entonces, en esas circunstancias tendríamos que para cualquiera de los componentes su presión parcial sería, de acuerdo a la ley de Dalton, ¿verdad? Como es una mezcla de gases, a la presión total por su fracción molar en el vapor. La fracción molar en el vapor será igual a la cantidad de moles en el vapor entre el número total de moles, y el número de moles pues es la masa entre la masa molar. Entonces, sustituyendo, tendríamos que la presión parcial de cualquier componente de una mezcla gaseosa pues sería la presión total por la masa de ese componente en la mezcla entre la masa molar por el número total de moles. Entonces, supongamos que tenemos una mezcla de agua, vamos a representarlo por A, y de algún líquido orgánico inmiscible con el agua, que lo vamos a representar por la letra O. Entonces, la presión parcial del agua pues sería esta, y la presión parcial del líquido orgánico sería esta. Ahora, la presión total, volvemos a lo mismo, ¿verdad? De acuerdo a lo que acabamos de decir, sería la suma de las presiones parciales, que en este caso son las presiones de vapor de los líquidos puros. Pero como es una mezcla que estamos llevando a ebullición porque lo estamos destilando, recuerden que cualquier líquido o mezcla de líquidos ebulle cuando su presión de vapor o la presión de vapor que está en equilibrio con el líquido es igual a la atmosférica. Por lo tanto, esto va a ebullir cuando la presión total, es decir, cuando la suma de esto y esto sea igual a la presión atmosférica. Ahora, en estos sistemas, lo usual es que se tenga algún tipo de termómetro, por lo tanto se puede determinar la temperatura a la cual ebulle la mezcla. Y si conocemos la temperatura de ebullición, fácilmente podemos determinar la presión parcial del agua a esa temperatura. Por lo tanto, este valor de la presión parcial del agua en el momento que la mezcla esté ebulliendo es muy fácil de determinar. La presión atmosférica pues también es relativamente fácil de obtener, y lo usual es que esta presión del líquido orgánico no se conozca o se desconozca del todo, y bueno, de esta manera se puede calcular, digamos, fácilmente, ¿verdad? Conociendo la presión atmosférica y determinando la presión de vapor del agua a la temperatura a la que bulle la mezcla. También recordando o repasando lo que exponíamos acá, ¿qué ventaja nos presenta esto? Si la mezcla va a ebullir cuando la suma de estas dos presiones sea igual a la atmosférica, automáticamente lo que podemos afirmar es que esta mezcla de A con B, que no se mezclan para formar una disolución, pero es una mezcla de líquidos, una mezcla heterogénea, va a ebullir a una temperatura que va a estar por debajo de la temperatura de ebullición tanto de A como B.
Y esa es la ventaja de la destilación por arrastre con vapor, ¿verdad? Que normalmente se utiliza para purificar o extraer aceites esenciales. Es una de las tantas aplicaciones, ¿verdad? Que de otra manera no podría hacerse porque el material en el cual están contenidos, como material vegetal, si se calentara a la temperatura de ebullición del aceite esencial, pues simplemente se quemaría, no podría obtenerse por destilación. Entonces esa es la ventaja, y por eso es que estamos haciendo este cálculo. Una vez hecho eso, pues entonces podemos fácilmente, aquí se puede hacer un cociente entre estas dos expresiones, y de una manera pues relativamente sencilla se puede obtener una relación de masas, ¿verdad? Se despeja la presión total, se elimina el número total de moles, es decir, si yo hago PA entre PO, divido esto y tengo unas relaciones donde los únicos datos que tengo son presiones de vapor de los líquidos y masas de los líquidos. Eso me puede ayudar para obtener una relación de masas o, por ejemplo, para estimar la masa molar de alguno de los componentes. Y en ese sentido es que vamos a utilizar estas expresiones de la destilación por arrastre con vapor. Y para terminar este video, pues lo que quería era ponerles este ejemplo del equilibrio líquido-líquido, siempre siguiendo con el fenol y el agua. En este caso a 30 grados tenemos una mezcla de fenol y agua que contiene un 60% en masa de agua, y cuando entonces, por ejemplo, si preparáramos 100 gramos de esta mezcla, mezclamos 60 gramos de agua con 40 de fenol, a 30 grados centígrados, eso se separa en dos fases o dos capas. La capa o fase rica en fenol contiene un 30% de agua, y la que es más rica en agua posee un 92% de agua. Entonces lo que nos piden es calcular las masas relativas de ambas capas, y por aquello aquí ya está la respuesta. Entonces vamos a ir a la pizarra. Bueno, no es que sea necesario, pero siempre es bueno construir el diagrama, aunque sea esquemático, y aquí me perdonan por el dibujo, pero no me quedó muy bonito. Pero bueno, la idea es que nos sirva un poco de guía. Entonces, aquí nos ubicamos, ¿verdad? El diagrama a la temperatura, fase rica en fenol, un 30% de agua, fase rica en agua, un 92%, y lo que nos dicen es que la mezcla de la cual estamos partiendo lo que tiene es un 60% en agua. Entonces, lo que nos indican es simple y sencillamente encontrar cuál es la relación de masas entre esta fase y esta fase. Y para eso lo que tenemos que hacer es aplicar la regla de la palanca. Recuerden, ¿qué nos dice la regla de la palanca? En este caso, como trabajamos con porcentaje en masa, pues que la masa de esta fase multiplicada por esta distancia tiene que ser igual a la masa de esta fase multiplicada por esta distancia. Y aunque aquí no se ve muy bien, ¿verdad? Se supone que esto es un diagrama rectangular, por lo tanto, la distancia que hay de aquí a aquí, pues es la misma que hay de 30 a 60, y la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de 60 a 92. Entonces vamos a hacer eso pues relativamente muy fácil. Entonces tendríamos que la masa de la fase rica en fenol, o sea, la de la izquierda, multiplicada por esta distancia, que ¿qué sería esta distancia? Pues 60 menos 30. Otra cosa importante, ¿verdad? Por ejemplo, si este diagrama estuviera construido a escala y colocamos los puntos correctamente como tiene que ser, no necesariamente tengo que conocer estos valores, pero únicamente con medir esta distancia con una regla cumplo con el objetivo, porque vean que recuerden que siempre es una relación, siempre es una con respecto a la otra. Entonces, repito, eso lo podemos hacer solo si el diagrama está construido a escala. Si no, si necesitamos pues conocer los valores puntuales. Y esto tiene que ser igual a la masa de la fase rica en agua multiplicado por esta distancia. Y esta distancia sería 92 menos 60. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos 60 menos 30 es 30,
por la masa de la fase rica en fenol, y aquí tendríamos 92 menos 60, eso es 32 por la masa rica en agua. Entonces podemos hacer que 30 entre 32 es igual a la masa de la fase rica en agua entre la masa de la fase rica en fenol. Y esto lo que nos da es, como ya pudimos ver en la diapositiva, 0,938. ¿Okay? Y esa sería la razón de masas. Aquí porque no tenemos más información. Por ejemplo, si nos dijeran que inicialmente habíamos mezclado obtuvimos 100 gramos de mezcla, 100 gramos de mezcla, ¿okay? Lo otro que yo podría agregar acá, y aquí podríamos hacer más cosas, es que WDA más WDF, pues tiene que ser igual a 100, ¿verdad? La masa se mantiene. Y con esta información yo podría calcular exactamente la masa de cada uno, ¿verdad? Aquí yo esto lo puedo poner WA en función de WF, y entonces puedo decir que WA sería 0,938 WF, y entonces tendríamos que WA, o sea, 0,938 WF más WF es igual a 100. Y de acá podríamos decir que WF sería igual, claramente aquí sería 1,938 WF, sería 100 entre 1,938, y eso sería 51,6 gramos. Y claramente la masa de agua pues sería 100 menos eso. ...48,4. Claramente lo que podemos ver es que como esta distancia es ligeramente mayor que esta, significa que este punto está más cerca de esta fase que de esta fase. Por eso la masa aquí es mayor que la masa aquí. Levemente, pero así es. Y esta es una forma de aplicar la regla de la palanca. Vean que con esto yo también podría saber exactamente, como ya conozco la concentración de cada fase, es decir, conozco la concentración de esa fase en agua, podría calcular cuántos gramos de agua hay aquí, cuántos gramos de fenol hay aquí, y lo mismo por acá. Esa es una situación que podríamos hacer ya con esta información. Pero bueno, esto es un extra.